Nadie te contó esto sobre la muerte. No hay un cielo inmediato. No hay fuego eterno. Hay un camino, y casi nadie logra terminarlo. Los antiguos mexicas creían que cuando morías, tu alma no descansaba. Comenzaba un viaje de 4 años por un laberinto oscuro, lleno de ríos imposibles, montañas que se aplastan entre sí y vientos que cortan como cuchillas. Y lo más aterrador no eran los monstruos. Era descubrir que si en vida no fuiste bueno, ningún perro vendría a ayudarte a cruzar. Hoy te voy a llevar al Mictlán, el inframundo azteca. No como te lo enseñaron en la escuela, sino como realmente se creía, un viaje que todos vamos a hacer algún día. Escucha con atención. Porque esta historia no es sobre la muerte. Es sobre cómo viviste. Dicen que cuando una persona muere, no siempre desaparece, a veces comienza el viaje más difícil de su existencia. No hacia el cielo, no hacia el infierno, sino hacia un lugar del que pocos se atrevían siquiera a hablar en voz alta, el Mictlán. Los antiguos mexicas creían que la muerte no era un castigo ni una recompensa. Era una prueba. Y solo aquellos que morían de forma natural, sin sacrificio ni guerra, estaban destinados a recorrer el laberinto del inframundo. Un camino largo, oscuro y peligroso que duraba 4 años completos. 4 años caminando entre sombras, monstruos y recuerdos. Imagina abrir los ojos después de morir y darte cuenta de que no estás solo. Un viento helado sopla sin dirección, el suelo es ceniza y piedra, y frente a ti se extiende un sendero interminable. No hay sol. No hay estrellas. Solo un cielo gris que parece observarte. El primer obstáculo aparece de inmediato. Un río profundo y violento bloquea el paso. Sus aguas no son normales, arrastran lamentos, voces de los que fallaron antes. Para cruzarlo, no basta con saber nadar. Necesitas a tu compañero más fiel, un perro choloitzcuintle. Solo si fuiste bueno con los perros en vida, uno vendrá a ayudarte. Si no, el río será tu tumba eterna. Quienes logran cruzar continúan hacia montañas que no están quietas. 2 colosos de piedra chocan entre sí sin descanso, aplastando todo lo que intenta pasar. El suelo tiembla. El ruido es ensordecedor. El alma debe esperar el momento exacto, confiar en el instinto y correr. Un paso mal calculado y el viaje termina ahí, convertido en polvo. Más adelante, el camino se vuelve un campo cubierto de obsidiana afilada. Cada paso corta, desgarra, arranca fragmentos del alma. No hay forma de evitar el dolor. Los mexicas creían que este sufrimiento era necesario para desprenderse del ego, del orgullo, de la vida pasada. Luego llega el viento. No un viento cualquiera. Un viento que grita. Que lanza cuchillas invisibles. Que susurra los errores cometidos en vida. Aquí muchos se rinden. Aquí el miedo se vuelve más pesado que el cuerpo que ya no tienes. Y cuando crees que no puede empeorar, llegas al lugar donde todo se detiene. Una llanura silenciosa donde el tiempo parece romperse. Aquí el alma enfrenta algo peor que los monstruos, la memoria. Todo lo que fuiste. Todo lo que no hiciste. Todo el daño causado. No hay jueces. No hay dioses hablando. Solo tú. Finalmente, tras años de pruebas, aparece el Mictlán verdadero. El reino de Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señores de la muerte.
No son demonios. No son crueles. Son inevitables. Te observan sin palabras, sin juicio. Si llegaste hasta aquí, has sido despojado de todo. Ya no eres quien fuiste. Eres solo esencia. Aquí no hay castigo eterno ni gloria infinita. Solo descanso. Silencio. Disolución en el equilibrio del universo. Por eso el Mictlán no era un infierno. Era un proceso. Una purificación. Un laberinto diseñado no para destruirte, sino para recordarte que la vida es frágil, breve y profundamente sagrada. Hoy, siglos después, el eco de ese viaje sigue vivo. En el Día de Muertos. En las ofrendas. En el camino de flores de cempasúchil. Porque cada vela encendida no solo guía a los muertos de regreso, también nos recuerda que algún día, todos, caminaremos ese sendero. Y cuando ese momento llegue, solo una pregunta importará. ¿Fuiste digno de cruzar el Mictlán? El verdadero viaje por el Mictlán no era una sola prueba. Era una serie de niveles, cada uno más profundo que el anterior, como si el inframundo no quisiera almas apresuradas, solo aquellas capaces de resistirlo todo. Después de cruzar el primer río con ayuda del Xoloitzcuintle, el alma no avanzaba hacia la luz. Avanzaba hacia el silencio. El segundo nivel era un lugar donde el suelo parecía respirar. Montañas gigantes se movían lentamente, pero cuando chocaban entre sí, lo hacían con una fuerza capaz de borrar cualquier cosa atrapada en medio. No había aviso. No había patrón. El alma debía observar, esperar, aprender el ritmo del inframundo. Aquí los impacientes desaparecían. Quienes sobrevivían llegaban a un sendero cubierto de cerros afilados. No eran simples colinas, eran cuchillas de obsidiana nacidas de la tierra misma. Cada paso arrancaba fragmentos invisibles del alma. No había sangre, pero el dolor era real. Los mexicas creían que este nivel existía para desprender al viajero de su apego al cuerpo, de la nostalgia por lo que ya no era. Más adelante, el camino se transformaba en un desierto helado. Un viento eterno soplaba sin descanso, cargado de polvo cortante. No gritaba. Susurraba. Repetía nombres, decisiones, promesas rotas. Muchos intentaban taparse los oídos, pero era inútil. El viento no entraba por fuera. Venía desde dentro. El siguiente nivel parecía tranquilo, y por eso era uno de los más peligrosos. Un valle amplio, sin obstáculos visibles, cubierto de una niebla espesa. Aquí el tiempo se deformaba. Un paso podía sentirse como un día. Un día como un año. Las almas que se rendían al cansancio quedaban atrapadas, caminando en círculos por la eternidad, convencidas de que avanzaban cuando en realidad nunca salían del mismo lugar. Después venía el lugar donde incluso los más fuertes dudaban. Un río de aguas negras y profundas, distinto al primero. Aquí no había ayuda. No había perro. El alma debía cruzar sola, mientras las corrientes intentaban arrastrarla hacia el fondo, donde yacían los recuerdos más dolorosos. Los mexicas decían que este río obligaba al viajero a soltar todo lo que aún le pesaba del mundo de los vivos. El frío regresaba en el siguiente nivel, pero no como clima, sino como ausencia. Un espacio donde no existía el sonido, ni el viento, ni la sensación del tiempo. Aquí el alma entendía lo que realmente significaba estar muerta.
no había miedo. Solo una calma inquietante que podía hacerte olvidar por qué seguías avanzando. Finalmente, tras años de pruebas, el camino se estrechaba. No había más obstáculos físicos. Solo una presencia. Mictlantecutli y Mictecacihuatl esperaban, no en tronos de fuego, sino en quietud absoluta. No hablaban. No preguntaban. Todo el juicio ya había ocurrido en el trayecto. Si el alma había llegado hasta ahí, significaba que ya no cargaba nada. Ni orgullo, ni culpa, ni deseo. Solo equilibrio. Entonces ocurría lo impensable, el laberinto terminaba. No con una recompensa, sino con descanso. La disolución en el orden del universo. Convertirse en parte de algo más grande que la vida misma. Por eso los mexicas no temían al Mictlán. Lo respetaban. Sabían que no era un castigo, sino una consecuencia. Una prueba que todos, ricos o pobres, poderosos o humildes, tendrían que enfrentar. Y quizás por eso, todavía hoy, cuando encendemos una vela para los muertos, no lo hacemos para que regresen. Lo hacemos para recordar el camino que algún día también tendremos que recorrer.